Por mí, perfecto. Empezó a grabar. Les pido también el favor de que apaguen sus micrófonos mientras tanto. Muy buenas tardes para todos los presentes. Me alegro muchísimo verlos. Este conversatorio de Rusia, un paseo por el amor y la muerte, en su segunda parte, a propósito de la guerra de Ucrania y Rusia. Se ha organizado la tertulia ética, civil, empresarial, amigos de Carlos Upegui. Nuestros invitados, bajo el liderazgo de Augusto Fenollar, nuestro compañero, son Fabio Andrés Valencia Ramírez, quien estará con nosotros tipo 4:30 de la tarde. Estamos esperando que entre Lucía Nicoli Dan. Es una poeta, pintora y diseñadora de origen serbio, quien espero que nos lea uno de sus fabulosos poemas. Y el formato de la reunión que vamos a tener será entonces, primero, Augusto tendrá alrededor de unos 40 minutos para exponer sus comentarios. Luego entrará Fabio Andrés, que pondrá alrededor de unos 20-25 minutos. Y una vez terminado eso, si Lucisa entra, leerá su poema. Y luego entramos entonces todos al foro, preguntas y respuestas. Para esas preguntas y respuestas se puede utilizar el chat. Yo recibiré el chat y estaré pendiente de sus preguntas para pasarlas a los expositores. O se pueden también formular en forma verbal. Ojalá que no se demoren más de 2 minutos cada pregunta. Cedo entonces la palabra al doctor Augusto Fenollar, quien va a utilizar los papeles que hay en la pantalla, que espero que todos lo estén viendo en este momento. Adelante, Augusto. Tú ya, Hernán, pones las primeras fotos para ir ganando tiempo. Ahí Vamos ¿La ven? Vale. ¿Se ven? ¿La vais viendo? ¿Las ¿Las viendo? veo? ¿Todos les estoy viendo? ¿Estáis viendo las fotos? Bueno, yo no las veo, pero bueno, más Todavía o menos. No. Están en la parte de abajo, Hernán. Ahí sí tienes que ir moviendo. ¿Estás viendo? Ve señalando las fotos. Eso, ahí ya. ¿Ya la ves? Bueno, yo no las veo, pero más o menos sé el orden. Entonces, vamos a hacer un esquema que es el siguiente. Vamos a hacer un resumen de lo que fue la charla anterior para los que no estuvieron. Luego, como el tiempo está un poco limitado, vamos a pasar rápido por algunos temas y al final, si es posible, nos extenderemos más en la parte de energía. La charla, como dije el primer día, es un modelo estructural y escalada, diría, ¿no? Entonces, un modelo estructural significa que para acercarnos al concepto, en este caso, que es la guerra entre Ucrania y Rusia, pues empleamos distintos puntos de vista. De tal forma que al sumar todos los puntos de vista podamos tener una idea final del conflicto. Luego, como he dicho, está escalada. Hay una primera parte que está muy focalizada
en la guerra en la relación entre Rusia y Ucrania, y yo les avisaré cuando saltemos a la segunda parte, donde se amplían, digamos que se abre el zoom y se amplían relaciones y se universalizan esas relaciones. Entonces, digamos que hay una etapa, una etapa que acaba justamente a la mitad de la charla y comienza la segunda parte. Entonces, la primera parte, que es la que voy a resumir ahora, que llegamos más o menos a... fueron 4 puntos los que tocamos, pero alguno se diluyó y entonces bueno, repetiremos algún tema, ¿no? Y lo ampliaremos o lo haremos complementario. Entonces, empezamos el resumen, que si están viendo, supongo que estarán viendo 3 fotos ahora. Entonces, el resumen se basa, el título de la charla es Un paseo por el amor y la muerte, en recuerdo de una película de John Huston, ¿no? Que yo vi cuando era muy joven en la universidad. El argumento es que un estudiante es expulsado de la universidad y entonces, bueno, piensa en ir a conocer el mar. Está ambientado durante la peste negra y durante el viaje para conocer el mar, pues va encontrando distintas guerras con señores feudales entre sí y señores feudales con campesinos. Conoce a una joven que es hija de un señor feudal y se enamora y los dos deciden finalmente esperar ante tal ambiente, esperar juntos la muerte. Bueno, para mí es un símil de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Un poco todos estamos esperando a ver qué pasa después de todos los acontecimientos. Bueno, sabemos de los virus y de la guerra y de los problemas gravísimos que tenemos. Bueno, empiezo, eso es el título de la película, el símil con la situación actual. Luego estuve hablando de lo que fue mi primer viaje a Rusia. Fue bastante divertido, pero bueno, lo más importante, para ir rápido con el resumen, es que pasando un fin de semana en una dacha de la seguridad rusa, encontré, mientras tomaba una sauna, encontré fotos de George Bush, de la familia de Bush y de Robert De Niro. Y pregunté, bueno, ¿qué hacen aquí estas fotos? Y me dijeron que ellos, esta empresa de seguridad, cuidaba de las vidas de ellos cuando iban a Rusia. Esta empresa de seguridad era privada y estaba muy ligada también al Estado y era la empresa de seguridad de Putin antes de llegar, en ese caso era el segundo de a bordo cuando estaba yo en el año 1999 en Rusia. Esto quedó un poco en el recuerdo, en la memoria, y luego lo usaremos detrás, el significado de este encuentro. Luego hicimos un paseo por la historia de Rusia, que bueno, Rusia, el origen es en el siglo IX y es cuando se une un territorio, básicamente, con una lengua y una religión. A partir de ahí, bueno, hubo variaciones continuas hasta la entrada de los mongoles y apareció el Hetmanato, que es una parte polaca y otra parte rusa. Hasta el año 1634, donde bueno, se hermanó con Moscú, que es justamente es la fecha donde los rusos consideran que apareció la nación, ¿no? La nación entre el Zarato de Moscú y Kiev. Hicimos un repaso sobre lo que significó Catalina la Grande, que luego también hablaremos de ello, y más o menos acabamos con la historia final, que se puede decir después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que significa a partir de ahí toda la relación entre Ucrania y Rusia. Bueno, también hablamos un poquito de la geografía, la importancia de este territorio que une el mar Báltico con el Mar Negro y que estratégicamente pues, es muy importante porque además es una parte de Europa que es totalmente llana, es decir, es muy fácil de moverse de un lado a otro. Luego, Dusitsa, que no sé si aparecerá luego, hizo una intervención que nos explicó el origen de la palabra Rusia, del Rus. Habló de la grandeza de Catalina, que bueno, fue una ilustrada y que expandió muchísimo el territorio ruso.
comentó mucho sobre los desastres de la guerra. Ella vivió la guerra de Serbia y emigró a Moscú y ahora, bueno, ha estado mucho tiempo en Moscú y la verdad es que estaba bastante apesadumbrada, ¿no? Y luego de las emociones de vivir en Moscú, de vivir en Rusia, que luego lo comentaremos también, es un lugar de grandes cambios emocionales, diría yo, ¿no? A continuación, estuvo hablando Fabio un ratito, hizo un análisis muy, muy detallado, parecía un retrato, diría yo, de una pintura flamenca, ¿no? Un análisis muy detallado del conflicto, ¿no? Habló de la estrategia, de la política, de la parte militar, del nacionalismo, tocó también, de la historia reciente, incluso del armamento, y al final, bueno, pues hizo su previsión de lo que podía pasar en Ucrania. Es decir, entramos, para que todo el mundo se centre, en una parte, es la parte 5 de la charla, los simbolismos y nacionalismos. Fabio tocó un aspecto, habló de Stefan Bandera, que es el héroe nacional ucraniano, sobre el nacionalismo ucraniano. Pero bueno, vamos a completar un poquito este punto, y especialmente el aspecto de los simbolismos, que yo creo que es muy, muy importante. En Rusia, cuando uno va a Rusia, pues siempre encuentra un leitmotiv, ¿no? En todos los pueblos, en todas las ciudades, aparece siempre un monumento a los caídos. Es decir, ellos viven un poco de la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que perdieron unos 20 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando estuve yo allí, empecé el año 1999, como les comenté, pero llegué hasta el 2013, más o menos, o 2014. Durante los últimos años encontré que el nacionalismo, bueno, se veía de forma creciente, de forma alarmante, diría yo, ¿no? Había cada vez más banderas rusas por todos lados, se abrían muchos restaurantes de tipo del imperio, incluso como había muchos directores que eran militares en muchísimas empresas, pues yo ya escuchaba que estaban invirtiendo muchísimo dinero en material militar. Recuerdo, por ejemplo, que hablaban del MiG-29, que ahora lo han vendido en toda Europa del Este, y decían que, por ejemplo, era el único avión que era capaz, creo recordar, que era capaz de volar boca abajo de forma continua, ¿no? O sea, eran avances militares que ellos, bueno, los conocían, y ya digo, había pasado Rusia en unos poquitos años de estar en la bancarrota, después de la perestroika y con Yeltsin, que vendió medio país a los americanos, a subir Putin al poder, estar creciendo aproximadamente a un 7%, creo que era, y pagar toda la deuda que tenían a base de exportar energía. Y a partir de ahí, claro, Putin se convirtió, cuando yo estaba allí, era un personaje que no era discutido. O sea, un personaje que yo diría que le apoyaba un 80% de los rusos. Se creó un clima nacionalista. Y a partir de más o menos 2004, pues empezó a dejar de crecer hasta el 2008, 2009, donde se estabilizó la economía y entonces naturalmente pues empezó a crecer el nacionalismo. Por parte del nacionalismo ucraniano, lo comentó Fabio, ¿no? Está muy ligado después de la Segunda Guerra Mundial al nazismo. Su héroe, que era Bandera, pues bueno, era un filonazi, aunque estuvo en un campo de concentración alemán, pero un filonazi, igual que la organización suya, la OUN. Por ejemplo, bueno, hubo un exterminio de unos 100.000 judíos, ¿eh? Aunque ellos no estaban exactamente ligados, o no se sabe exactamente si estaban ligados, pero es la realidad. Es decir, desde el punto de vista, que la charla es un poco desde el punto de vista de Rusia, un poco para hacer de contrapeso de las noticias que tenemos continuamente, ¿no? Pero para un ruso, un ucraniano nacionalista está muy ligado a ser un filonazi, un nazi. Entonces, no sé si han aparecido las fotos que son las que empiezan a importar de la simbología, Hernán. Sí, ya estamos. Ahí, yo no las veo. No las estás viendo. De la Z y todo esto. Sí. Es que hemos pasado deprisa por ello. Aquí está la de la Z. Vale, entonces entramos en la parte, digamos, nueva de la charla, aunque tocaremos un poquito de psicología detrás, pero esa es la parte nueva entonces ahí ven yo los tengo por aquí, ¿no?
un carro de combate, me parece que lleva la Z. Pues cuando yo estuve en el Cáucaso, hay una ciudad que se llama Saratov, que está al norte, subiendo por el Volga, subiendo desde el mapa hablando, subiendo desde Leningrado, que es Volgogrado ahora. Entonces ahí había un museo del ejército, donde se veían pasar cómo había evolucionado los artefactos militares desde la Primera hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí se encontraban muchísimos tanques y esta Z, que significa más o menos hacia la victoria, yo la vi no exactamente como Z, sino como Vs y muchas palabras ponían y frases, casi todos los tanques rusos ponían casi todos por la victoria o por la madre Rusia hacia Berlín. Es decir, han recogido el mismo símbolo de la Segunda Guerra Mundial. Es muy importante recalcar esto de los símbolos, ¿no? También hay por ahí verán otra foto de tanques rusos que han entrado con las banderas de la Unión Soviética. Incluso soldados llevan muchas insignias de la Unión Soviética. Por el otro lado, ocurre justamente todo lo contrario. Es decir, los ucranianos han tomado la simbología de la Alemania nazi. Están batallones enteros con símbolos nazis. Muchos soldados también llevan las calaveras de las SS y demás parafernalia, ¿no? Incluso verán unas fotos de castigos públicos en Ucrania, que estarán por ahí, supongo que las estarán viendo, donde atan a los postes a las personas que se supone que serían la gente que asalta los supermercados y las tiendas. No es cierto, no solo eso, sino también hay un ataque xenófobo especialmente hacia los gitanos rumanos, que han salido especialmente de Crimea. Es decir, los rusos han entrado en Crimea, han expulsado a los rumanos, gitanos, han subido a Ucrania y ahí sufren este tipo de xenofobia. Entonces, ahí hay dos fotos que se ven cómo está la gente sujeta a las farolas, una moderna y otra antigua, que son los niños asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hasta el castigo público es simbólico, porque esos son niños judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, hemos llegado hasta este punto. Yo aquí tengo una reflexión que yo creo que es la importante de Bátimo, de su pensamiento débil, que significa un poco, bueno, las ideologías fuertes se han diluido, pero sin embargo no han llegado el pensamiento débil, las terceras vías. Y esta gente lo que se ha dedicado es a recuperar la simbología de hace 80 años para justificar una guerra. Es una cosa verdaderamente patética. Y más aún, dentro de Europa, pues este tipo de batallones filonazis que además están siendo preparados por judíos. Verdaderamente es una confusión. Yo diría que es esquizofrénica, ¿no? Absolutamente. Pierdes la noción de la lógica del pensamiento. Tocó también, es importante que tocó Dusisa cuando estuvo la psicología rusa, ¿no? Para ella era una emoción. Verdaderamente estar allí es emocionante. Yo creo que el ruso, lo que es el pueblo ruso, ha sufrido siempre una tragedia, ha estado siempre alejada de los mandatarios, del Estado, digamos, ¿no? Ha vivido sin conocer lo que es el poder. Nunca ha sido protegido. Por lo tanto, ellos viven en un clima, además, que es muy duro y desamparados, diría yo. Eso significa que tienen muchísimas emociones. Es gente muy emocional, donde es muy parecido al carácter español, al primitivo carácter español, ¿no? Muy bien definido por Unamuno, que es el sentimiento trágico de la vida. Es vida, muerte y el sentido, buscar el sentido. Ellos están buscando siempre vida, muerte. Es el único país donde, digamos, que el dinero importa menos. Es más emocional. Ya saben que hay alcoholismo entre los hombres especialmente, y el ruso es un auténtico sufridor. El pueblo ruso estoy hablando, ¿no? Siempre ha tenido élites por encima. Hasta hace nada era un régimen feudal, ahora es oligárquico, pero el ruso de a pie nunca ha estado protegido.
Hay muchísimos dramas personales cuando hablas con ellos. El que no se ha muerto no sé quién, se ha quedado sin nada, ha caído hasta las casas, ha perdido los hijos. Son muchísimos dramas personales. Y se refleja muy bien en el brindis el brindis tradicional ruso, que, bueno, siempre que te reúnes, pues, bueno, son discursos muy largos, donde se empieza por el negocio que vayas a hacer o por las personas que están allí, pero siempre se brinda por la vida de cada uno, los que están ahí. Hay un segundo brindis que siempre es por las mujeres, que es típico, siempre hay que hacerlo, y se acaban normalmente los brindis que son tradicionales por la gente que no está, es decir, por los fallecidos. Esto expresa muy bien el carácter ruso. Como bien decía Lysitsa, ella sintió, cuando estás allí, sientes emoción. Y la madre Rusia, el significado es que permea, es una sensación de emoción que permea a las personas, muy alejado de lo que puede ser una estructura social, muy alejado de esto. Luego hay también, de pasada, lo digo muy rápidamente, un ambiente muy erótico en las formas de vestir, en la televisión. Es un país que sientes mucha atracción, que te emociona enseguida y se siente de forma inmediata en los hoteles donde llegas. Y especialmente tiene un gran sentido del humor, es muy parecido al español. Te diviertes muchísimo con ellos. Los cuento en 2 minutillos. Yo, por ejemplo, en mi segundo viaje, pues llegué a Moscú, que llegaba a las 6 de la mañana, entré en un hotel que es una torre de Stalin. Hay 7 torres en Moscú y se llaman los cojones de Stalin, se llaman así. Es muy parecidos al Empire State, los hizo de esa forma muy similares y están decorados de la época. Me recogieron, comimos y por la tarde, por la noche, sin saber nada, de nuevo, como el primer viaje, pues me metieron en un tren y en un departamento con una rusa que no hablaba ni inglés ni español, que la había conocido hace 1 hora y que al cabo del ratito me dice que me salga al pasillo, y cuando entro pues se había vestido como en la noche de bodas, una especie de pijama, una cosa verdaderamente que te causaba no sabías qué hacer, ¿no? Bueno, aquí yo no estaba dispuesto a cenar con ella en pijama, evidentemente. Y trajeron la cena, todo parecía de lo más romántico. Y al final, bueno, como les diría, no sé cómo dicen allí, ¿no? Como dicen ustedes en Colombia, pero al final te quedas, y aconsejo a los hombres cuando viajan usar los boxers estos, los calzoncillos boxer, que son multiusos, ¿no? Al final estás cenando con una rusa, ella con una especie de pijama de seda y tú en calzoncillos, porque no puedes estar en pijama, ¿no? Ellas luego, a la vuelta, cuando ya nos hicimos amigos, se reía y bueno, fue una especie de encerrón a ver las reacciones que ibas teniendo. Gente muy divertida, nos reímos, te ríes muchísimo con ellos. Es muy parecido el carácter al español y les digo, aman a España, conocen muy bien la cultura española. Mucha gente también desde la Segunda República emigró hacia allá y aman mucho Latinoamérica. Les encanta Latinoamérica también. Por tanto, la emoción es de la madre de Rusia. No es de ningún tipo de estructura social. Catalina la Grande conservó hasta el en pleno siglo XVIII, en plena Revolución Francesa, la condición de siervo, que el otro día lo comentamos. Yo allí, ya vamos entrando ya a la parte final, que es, por eso vamos tan rápido, ¿no? Lo que más nos interesa quizás en esta charla. Yo allí tuve 3 experiencias importantes. Una que les he contado cuando me encontré con las fotos de la familia Bush y de Robert De Niro. Bueno, ahí tiene que aparecer también el hundimiento del Prestige ahora, en una foto. ¿El qué? ¿Sí? El hundimiento del Prestige. ¿Está por ahí? Un barco hundiéndose. Está. Bueno, entonces, yo me encontré allí con las fotos estas en la dacha rusa, y luego, estando en Riga, conocí eso fue sobre el 2000 o 2002, el hundimiento del Prestige, que básicamente se trataba de petróleo de contrabando, que todos los estados
hacen entonces son con los oligarcas rusos. Riga era Letonia, era la Suiza de la URSS. Entonces sacaban todo el petróleo por Riga, cobraban allí en Riga y el petróleo iba sin bandera, los barcos, es decir, era contrabando de los estados europeos. Esto fue otro shock para mí, porque este barco se hundió frente a Galicia, inundó todas las costas de Galicia de petróleo, aquí no se dijo nada de lo que era. Lógicamente hubo mucha gente que la limpió, las playas, muchos voluntarios, que todavía ahora están enfermos con cáncer y demás por los productos aromáticos que respiraron. Eso fue otro golpe para mí grande. Nunca supuse que hubiera este tipo de tráfico con los estados europeos y la mafia rusa, digamos. El tercer caso fue cuando conocí allí que un antiguo amigo de Aznar, que había sido el presidente de Telefónica, se llama Juan Villalonga, fue nombrado presidente de Megafon y yo creo que de Beeline. Lo que pasa es que ahora en la charla esta no lo he podido corroborar y por tanto no lo digo, ¿no? Es decir, tenía muchísimo poder en la telefonía rusa. Esto es una cosa impensable allí, impensable absolutamente, que un extranjero fuera presidente de la telefonía rusa, es una cosa asombrosa. Y este fue el tercer caso que a mí me hizo pensar muchísimo, lo que luego al final comentaremos, ¿no? Cierta estructura que está más allá de las ideologías. Entonces, empezamos ahora la charla donde nos vamos a detener un poquito más. Creo que vamos bien de tiempo, ¿eh, Hernán? Adelante, sí. Quedan como 20 minutos o algo así. Sí, adelante. Vale. Bueno, hay para la guerra desde un punto de vista convencional, que es lo que hemos estado viendo ahora, hay muchísimas causas. Es decir, dentro de unos años podemos decir, bueno, es que Rusia invadió pues porque necesitaba Crimea o porque los ucranianos habían matado a muchísima gente en el Donbass, por unas razones históricas también, o por el nacionalismo simplemente. Es decir, hay muchísimas razones por lo que se puede iniciar la guerra. Sin embargo, ¿sí? Bien. Sin embargo, ahora vamos a ampliar el zoom y vamos a buscar otro tipo de relaciones, además de las convencionales, digamos. Si hacemos un marco o los últimos acontecimientos, que es lo que ha pasado, un nuevo mapa. Bueno, yo tenían ahí en el guión fundamentalmente 4 puntos, que era uno, la ruta de la seda china, otro, el acuerdo AUKUS, la deuda americana, la construcción del gasoducto Nord 2, y yo he puesto un quinto punto ahora, después de las últimas noticias, que es el Brexit, la salida de Inglaterra de la Comunidad Económica Europea. En la ruta de la seda, que ahí tienes que tener otro mapa, que es la ruta de la seda. Sí. Otra foto. Está. Vale. En el de la ruta de la seda se ve, hay 2 líneas. Sí. Es la ruta de la seda en 2 vías, una terrestre y otra marítima. Esta ruta de la seda más o menos toca o está relacionada con un 70% de la energía mundial. Qué bueno. Pero en esta tiempo. Pero sí. Bueno, está relacionado o se relaciona con un 70% de la energía en el mundo. Y fijándose en el mapa bien, que yo no lo tengo aquí, ¿no? Pero la forma de unir Rusia con el Cairo es justamente a través del Mar Negro o a través del Mar de Azov. Diría que sería yo cuando lo estoy mirando, es una especie de meridiano que pasa por Mariupol. Es decir, es fortaleza esa zona que puede estar ligada a un 70% de la energía vía China. Yo creo que eso es un dato que en ese mapa se ve clarísimo qué es lo que está pasando. La importancia del Mar Negro. En la primera reunión hemos hablado de Estambul, de la estrategia, de la geografía, pero ahí se ve clarísimo lo que significa. El segundo punto, que es el acuerdo AUKUS. Y debemos recordar que Estados Unidos, los aliados han salido de Afganistán. Entonces han hecho entre Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos un acuerdo para controlar el comercio
la industria de las armas y las materias primas de Australia. Es para todo, para el Índico Pacífico. Entonces, es una nueva parcela de poder. En parte para frenar China y en parte es un área grandísima de comercio, que sería un segundo punto muy relevante en los últimos años, el último año. El tercero es la deuda americana, que esta ahora se calcula en unos 30 billones de dólares. Y en los últimos años, después del COVID, ha subido como 8 billones de dólares. Es decir, tiene una necesidad de vender y de mover la economía. Bueno, es absolutamente para ellos, es imprescindible. La construcción del gasoducto Nord 2 es de una importancia vital también porque unía directamente por el norte de Europa el transporte del gas desde Rusia. Y esto suponía un abaratamiento de los costes y un abaratamiento de los precios del combustible. Y por último, yo ahora he metido el Brexit, porque yo creo que ha sido fundamental y estaba totalmente premeditado el nuevo papel de Inglaterra en política, ¿no? Aliado completamente, como siempre ha sido, de Estados Unidos y un poco muy depredadora ha sido siempre. Ahora está metida en absolutamente todos los líos y guerras. Yo creo que ha sido también un punto muy importante. Y aparte de esto, bueno, ¿qué otros intereses, qué intereses hay más aparte de los que hemos focalizado antes entre Rusia y Ucrania? Pues hay intereses industriales, lógicamente, las petroleras, las nucleares, toda la industria del armamento, la alimentación, que luego tocaremos, todo lo que son fertilizantes. Es decir, bueno, un montón de industrias están directamente involucradas. Y están también involucrados los productores de fósiles, de energía fósil, de petróleo y de gas, los que producen y los que compran. Entonces, a partir de aquí, pues hemos visto directamente un efecto dominó. Como se han cambiado, el mapa se ha movido vendiendo a Estados Unidos a Europa, a India comprando a Arabia Saudí, como se ha hablado con Venezuela para que empezara a exportar, o como la India está comprando donde puede, digamos, ¿no? Venezuela también e Irán. Irán, todas las restricciones que había con Irán, pues de un plumazo se han eliminado para que empezara a exportar. Hay un punto que sí que hay que destacar, es el del sur de Europa, que yo creo que Pedro también conoce bastante bien. El problema que nosotros tenemos aquí con Marruecos, desde hace ya años, donde Marruecos está siendo armado por Estados Unidos, que nos ha hecho cambiar la política de hace 60 años más o menos, hacia el Sáhara. A partir de ahora hemos reconocido la potestad que tiene Marruecos sobre el Sáhara y, bueno, hemos eliminado la posibilidad de la independencia del Sáhara. Más o menos es así. Va a ser una autonomía de Marruecos. Nosotros hemos entrado en conflicto con Argelia, que era el suministrador principal de gas, y hemos hecho un nuevo acuerdo con Marruecos. Marruecos además ahora está, bueno, hay un lío de espionaje y demás. El Sáhara produce la mayor parte de fosfatos, que son luego necesarios para fabricar los fertilizantes del mundo, están concentrados allí. Es decir, de nuevo, como en el AUKUS, lo que existe es un nuevo mapa de materias primas. Y en el sur de Europa se está dibujando perfectamente. Ha cambiado toda la política de hace años, como digo. Hay otro tema que no está la foto, pero hay un vídeo que luego lo podemos pasar, que yo considero también interesante, que es el azar en todo esto, ¿no? El azar yo le llamo Borrell. Borrell es un personaje que fue un alto representante del Partido Socialista y creo que llegó a ser hasta secretario general, luego le quitaron del medio, no sé qué pasó exactamente, ¿no? Pero Borrell siempre ha sido un alto cargo de la burocracia, digamos. Fue también secretario de Estado para Hacienda y es un personaje que tiene un carácter difícil. Yo le conozco de una organización a la cual también pertenecía, de la Sociedad Civil Catalana, y tuvimos reuniones. Y además tuve 2 encuentros con él, que los voy a comentar, le definen. Hace muchísimos años uno en un parador nacional, bueno, estábamos desayunando los 2 solos en un buffet y pinchó un trozo de queso y no se le iba del tenedor
y se me ocurrió tocárselo con otro tenedor del buffet y demás, bueno, y no me mató allí en el hotel de milagros, un tipo con muchísima soberbia. Y en otra ocasión, en un autobús, también yendo hacia Majadahonda, él vivía en Majadahonda, pues se le pasó la parada del autobús y el tío, para bajarse, pues tocó la alarma, para que se hagan una idea de cómo funciona este individuo. Es de una soberbia tremenda. Antes de la guerra había estado en Moscú, hacía unos meses, y bueno, se le había ocurrido hablar de derechos humanos allí, sufrió un rapapolvo tremendo por Lavrov. Yo creo que desde entonces la soberbia la tiene contenida y ha sido un elemento que no ha colaborado para nada para solucionar el tema del hecho personal del asunto, y con su soberbia, pues yo creo que lo ha empeorado notablemente el problema de Rusia. Tenemos un tema que es el Cáucaso, ¿no? El Cáucaso, yo he estado allí muchísimo tiempo, ahora viene a colación, o sea, lo recojo, está en el guión unos puntos más atrás, pero el Cáucaso, ahora leeré un informe del Ministerio de Defensa español. El Cáucaso es un lugar de auténtica concentración energética, de materias primas y de energía. Fue por donde entraron los alemanes, especialmente vía Ucrania, y intentaron recoger todas estas materias primas. Rusia, de alguna forma, está intentando controlar el Cáucaso desde hace años. Tiene muchísima fuerza en Afganistán. Ha ido recogiendo desde Chechenia, si se fijan en las guerras, en Georgia y ahora en Ucrania. Es decir, es como todo un túnel, todas las tuberías, digamos, de energía. Y para ellos es el punto clave. Es el único punto donde pueden tener acceso a controlar algo, ¿no? Yo ahora les leo del Ministerio de Defensa un parrafito, es un informe larguísimo que lo tengo, el que lo quiera se lo mando, que habla del Cáucaso. Y yo creo que este es el problema de Europa, realmente, de fondo, ¿no? Este es del Ministerio de Defensa, Cuadernos de Estrategia, el número 156, el Gran Cáucaso. Y dice, es un parrafito, ¿eh? El Cáucaso alberga el corredor energético que permite el acceso a nuevos recursos de hidrocarburos en el mar Caspio, que se ha convertido en una de las prioridades de la emergente política energética exterior de la Unión Europea. La región alberga recursos importantes de petróleo y gas, así como un oleoducto y un gasoducto que los transportan desde Azerbaiyán hasta Turquía, además de otras rutas menores. Yo creo que este es el problema de fondo de Europa, cuando se ha dado cuenta que no va a tener acceso al Cáucaso. Y de ahí vienen todos los nervios, desde mi punto de vista. Entramos ya, vamos a dar un paso más allá, ¿no? Entramos en el significado, lo que significa la energía, porque para mí es un problema todo energético lo que está detrás de la guerra. Ya sabemos que la energía se define como la capacidad de la materia para generar trabajo. Es decir, lo es todo, es el alma. Sin energía, si el sol se apagara, pues veríamos cómo todo se va enfriando y cómo se iría paralizando. En una sociedad es exactamente igual. En una sociedad sin energía deja de construirse, deja de ordenarse y se iría paralizando. Hay un súper conocido libro, que son Los límites del crecimiento, que hace poco, bueno, en el Club de Roma se está hablando continuamente de él, los límites del crecimiento. Es un libro del año 72, creo que es, de Meadows, Donatella Meadows, donde ya explicaba la imposibilidad de seguir creciendo. No va a haber materia prima para seguir creciendo. Con lo cual llegaríamos a una especie de parálisis, ¿no? No se va a poder seguir creciendo. Esto es un estudio sistémico donde se estudiaron muchísimos parámetros y al final se dibujó una gráfica que estará ahí también. Hernán, ¿estás por ahí la gráfica de Meadows, de los límites del crecimiento? El límite. Sí, ahí está. Se ve la gráfica que hay un sitio, un punto o es un dedo o algo así que señala, usted está aquí, dice. ¿Lo ven? No sé si lo ven. No.
Pues, a la anterior. ¿Ah? La anterior, ahora sí las veo, ahora es más fácil para mí. La anterior, no, tiene que haber otra en medio. Esa es la ruta de la seda. Esta. Aquí, ahí está. Ven que ahí pone, usted está aquí. Y todos son distintas curvas. Bueno, simplemente la de recursos, que es la azul, pues imagínense el problema que tenemos, ¿no? Cómo están decreciendo los recursos. Las demás son el precio de la soja, que están al alza, lógicamente, y el precio de los fertilizantes, dos curvas que vienen detrás, de subida casi exponencial. ¿Qué significa que se están agotando los recursos o que no va a haber recursos? Pues significa que no se va a poder seguir creciendo. Por cierto, este libro ha sido revisado en el año 92, creo que es, 94, y se han confirmado exactamente en todos los aspectos. Es decir, es un libro muy bien definido, ¿no? ¿Qué significa? Pues que va a empezar el decrecimiento. ¿Y qué ocurre cuando empieza el decrecimiento? Pues que la oferta no puede cubrir la demanda de los ciudadanos, de la población. Esto lleva, en cuanto no hay crecimiento, se sigue focalizando la riqueza, igual que cuando hay crecimiento, pero no existe la posibilidad de repartir una parte. Con lo cual, bueno, pues se amplía la exclusión y se amplía la pobreza. Y necesariamente en este tipo de sociedad donde ocurre esto, lo que inmediatamente aparece es el autoritarismo. Y es exactamente lo que nos está pasando. Es un autoritarismo creciente, si se fijan, ¿no? No es ni más ni menos que una falta de energía en el fondo. Hay a continuación, sí. Justo ya llegó Fabio Andrés. A mí me quedan 5 minutos. Listo. ¿Vale? Que pasa más un par de fotos más. Una que pone 3. Esta. Buenas, Esta es otra... ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Fabio. Qué pena el retraso. Me excuso. Me quedan 7 minutos, más o menos, 8. Sí, No más. sí. Bueno, esto es la tasa de retorno energético, que también se puede ver la curva descendente, ¿no? Tasa de retorno es más o menos significa la energía neta. El retorno energético, un sistema produce energía y es la relación de lo que produce ese sistema de energía con la energía necesaria para que se produzca, para lo que produzca este sistema. Es decir, es una relación que al final aparece una energía neta. Se teme muchísimo, por ejemplo, que llegue a la tasa de retorno energético a un 1, ¿no? Significa que la energía que se produce necesita de la misma energía para ser producida. No sé si queda más o menos claro. Se habla de energía neta y está en caída, digamos, caída libre. Hay un tema que, estos son los precios de la soja, es uno, y todos los fertilizantes. Bueno, es una subida tremenda. Hay otra gráfica por ahí que ahora aparecerá. Esta es la otra. Bueno, ahí siempre recalco un tema que es el de Hugo Bardi y su acantilado Séneca, que es una previsión que ya Séneca la hizo históricamente después de la experiencia, como una sociedad, de distintas experiencias, como una sociedad que crece muy lentamente, llega un cierto momento en que cae muy brusco, que cae de manera muy brusca. Es un acantilado, por ahí no sé si está la foto, es una curva descendiente con una enorme rapidez. Bardi tenía, creo que lo ha cerrado, tenía un blog que era interesantísimo, que se llamaba Cassandra's Legacy. Y por ejemplo hizo un estudio, que es otro de los factores que están influyendo muchísimo, sobre la alimentación. Y lo demostraba científicamente, matemáticamente, como los alimentos o la industria de la alimentación no es lineal, no existe causa-efecto, sino que es ramificada, no lineal, y por tanto compleja, y que existirían muchísimos problemas que podrían definir un caos. Y dejamos esto un poco en espera, porque y lo recuperaremos luego al repensar un poco la guerra. Lo que significa este acantilado Séneca es que va a haber escasez de materia, se va a producir por ellos, de alimentos,
de energía fósil y la energía renovable no es capaz de reemplazarlo. Él mismo habla, es interesante tocar otra vez la guerra, él mismo habla de que tanto la crisis del COVID como la guerra serían dentro de esta caída como dos escalones que de alguna forma ralentizarían la caída. Es importante esto, ¿no? Porque de forma causal o de forma azarosa, como fuera, de alguna forma están retardando una caída económica y una caída como un sistema de sociedad. En el fondo están beneficiando. Él habla siempre, además, de globular el problema, de no hacerlo sistémico, que es justamente en la guerra hay dos posiciones, ¿no? Digamos que la de Ucrania es hacerla sistémica, la de Estados Unidos, y la de Europa ahora se ha dado cuenta, es de globular, de hacerla limitada, para no afectar al sistema completo. Es importante esto porque es una cuestión meramente científica, ¿no? Perfecto, Augusto. Espera, que me queda el final. Dale. Me queda el final. Retomamos la sensación personal que tuve, que fueron las 3 experiencias, las fotos, el prestige y lo unimos con los problemas que hay en Ucrania. Sabemos que, por ejemplo, empresas de gas estaban controladas, lo vimos el otro día con Fabio, por el hijo es director, el hijo de Biden, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la sensación es que más allá de ideologías hay otra red de relaciones económicas, podemos decir, que, bueno, operan al margen de la sociedad. No existen ideologías. Las ideologías se están usando, como hablamos al principio, simbólicamente, para intereses muy personales. Acabo. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a suponer que todos los estados conocen del problema energético, conocen de la falta de materias, conocen en general de esta caída de una sociedad. ¿Qué es lo que ocurre si esto lo conocen estados y gobernantes? ¿Cómo iban a reaccionar? Y esta es la cuestión. ¿Van a cooperar o va a suceder lo que está sucediendo con la guerra? Se caerán las máscaras. O sea, va a ser una cuestión de supervivencia. Yo creo, ya termino, que Putin lo sabe perfectamente. Hay una entrevista última de Putin que habla de hambrunas y de migraciones. Es decir, es una elección perfectamente definida, saben perfectamente lo que hacen para buscar un área con unas determinadas energías, ni más ni menos. Yo creo que las energías o las materias que están buscando, me parece que fue con Marta que lo hablamos, puede ser incluso por la zona de Jersón los cereales, pero es fundamentalmente el litio y el petróleo. El carbón no creo que les haga falta, pero ese es el problema de la guerra. Una relación de intereses más allá de las simbologías. Y ya acabo aquí y podemos entrar en conversación. Perfecto. Muestro esta última foto de Mejor hoy olvidar. Madrid para darle mi pésame a Augusto por la pérdida del campeonato. Bueno, y paso eso es enseguida, mejor, pero es bella. y paso enseguida con el doctor Fabio a presentarlo al doctor Fabio. ¿Pueden volver a mostrar la última foto, por favor? La quiero ver. ¿La quieres ver? Listo. Aquí se le da gusto a todo el mundo. Se me perdió. Porfa. Espérate un momento. Que no ya... La tenía y mira que ya no la encuentro.
Se volatilizó. Ahí la tenéis. Ah, excelente, Ardogue. ¿Quién es este? Está excelente. ¿Quién es este? Ese es un jugador. ¿Cuál? Ese es un jugador que se llama Marcelo. Toda vestida de Real Madrid. Toda. Bien, el doctor Fabio Andrés Valencia Ramírez es licenciado en Ciencia Política, maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2009 y 2015. Su tesis de maestría fue dirigida por el doctor Paulo Emilio Guadarrama, con el título de Régimen Militar y Modelo Neoliberal en Chile, desde la teoría de la guerra política, Warfare Political, 1973-1990. El doctor Fabio va luego a hablarnos por espacio de unos 20 minutos acerca de las circunstancias que durante este mes han ocurrido en cuestión de la guerra de Ucrania. Adelante, doctor Fabio Andrés Valencia, muchísimas gracias por su participación en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Denme un segundo. Me excuso nuevamente con ustedes, pero estaba pues resolviendo un inconveniente de fuerza mayor, pero bueno, ya estoy acá. Me hubiera gustado hacer una presentación, la verdad, con algunos mapas que tengo. No sé si me la podrías permitir. Sí, bueno, espéreme un segundo, yo abro los archivos. Me demoro ver. un minuto, por favor. Mientras tanto, voy más o menos contextualizando. La guerra en Ucrania hoy cumple 10 semanas. Desde el 24 de febrero, estamos hablando de 70 días. Un conflicto, aclaro, que según la prensa y los analistas occidentales, esto es importante tenerlo en cuenta, la cuestión de la crítica de fuentes, iba a ser una guerra relámpago, una especie de blitzkrieg, es decir, una toma rápida de Kiev, la rápida anexión de la zona separatista prorrusa del este de Ucrania, la capitulación de Kiev, la caída del gobierno de Zelensky, la posible instauración de un gobierno títere alineado con Rusia, tipo línea Yanukovych, y se acabó la historia. Eso era la percepción que había, sobre todo las primeras 24, 36 horas. Pero se dio un fenómeno que lo hablamos en la otra charla, impredecible para muchos, entre los que me cuento. Yo la verdad creí que Rusia fácilmente iba a resolver esa situación sobre el día 27, 28 de febrero, pero empezó a suceder algo, y es que primero los ucranianos mostraron una gran resistencia, indudablemente, es decir, ahí pudo haber habido un fallo de la inteligencia rusa en calcular bien el real estado de las Fuerzas Armadas ucranianas, teniendo en cuenta que hay una estrechísima cooperación con Occidente y la OTAN desde el 2014, desde la revolución del Maidán. A eso hay que sumarle que la cooperación entre organizaciones ultranacionalistas y paramilitares ucranianas con Occidente, abiertamente antirrusas, no es nueva. Pues el señor Bandera, Stefan Bandera, es un ejemplo, que trabajó con la CIA, eso está completamente documentado. Entonces, no era un fenómeno nuevo que podía presentarse una resistencia. Entonces, la lectura que hacen algunos, entre los que me sumo, es que Rusia de pronto calculó mal eso. Un elemento importante, desconocemos la cifra exacta de soldados rusos muertos. Rusia habla de unos pocos miles, estoy hablando datos oficiales de Rusia. Occidente habla de una media de 300 a 400 diarios. Si se suman 70 días, estaremos hablando sobre los 25.000, 30.000 soldados rusos muertos. Si eso es cierto,
porque la primera víctima en una guerra, la verdad, si eso en algún momento se comprueba, es un desastre para Rusia en el sentido de que es la mayor pérdida en su historia. En Afganistán, tomen nota de este dato, entre el 26 de diciembre del 79 que iniciaron la invasión y el 15 de febrero del 89 que terminaron la retirada, perdieron 15.000 hombres. Y aquí estamos hablando que estarían perdiendo entre 25.000 y 30.000 en 10 semanas. Así, eso es cierto, es una cifra muy grave para Rusia. Otra cosa importante es el altísimo número como de generales muertos. Ayer o antier fue abatido, creo que por el batallón Azov, el general Asimov, que era un experto en guerra electrónica e inteligencia de señales. Ese es el 10º general ruso caído en la guerra de Ucrania, una media de un general por semana, y eso Rusia lo ha admitido. No hay antecedentes de la Segunda Guerra Mundial en un conflicto de ese tipo, donde uno de los ejércitos pierda tantos altos mandos en poco tiempo, sin contar por los coroneles y altos oficiales. Yo tengo una explicación para eso, basado en lo poco que he leído, y es que hay una estrechísima cooperación acudiendo a altísima tecnología de los servicios de inteligencia occidentales para informar a Ucrania de los movimientos del adversario, del enemigo, en este caso las tropas rusas. Porque yo no creo que el segundo ejército más poderoso del mundo, que es el ejército ruso, según el Firepower que sale cada año, con una fuerza aérea de esas, con una capacidad logística semejante y con una estrategia también concebida, cometa tantos errores. En efecto, puede haberlos, diría yo que ha habido fallas de pronto en los cálculos, en la logística, han tenido problemas en organizar redes de suministro y lo demás, pero sin duda, los ucranianos por sí solos no serían capaces de propinarle esos golpes al agresor. Y con lo que decía el expositor que precedía mi intervención, lástima no haberlo acompañado para escucharlo, en efecto, aquí lo que hay de fondo es una guerra por recursos. Está sin duda el tema del gas, el tema de las materias primas. Recuerden, pues, menos que mencionaron el tema de los fertilizantes. Ucrania está viviendo un conflicto en su propio territorio de repercusiones globales. Eso no es un conflicto entre Rusia y Ucrania, eso es mentira. En ese conflicto ya intervinieron los norteamericanos. Acaba de aprobarse un paquete de más de 30.000 millones de dólares desde que empezaron a armar el ejército ucraniano con misiles Javelin, drones y todo tipo de armamento. Se vio la abierta intervención norteamericana desde un principio y el espiral de sanciones a Rusia. Ya intervinieron los alemanes dando tanques Leopard, algo así, unos tanques muy bien sofisticados, unos tanques con una movilidad táctica interesante. Y curioso porque Alemania siempre ha manejado una política de cero intervención en esos conflictos. Alemania le está dando a Ucrania un apoyo diplomático, pero ya Slov está girando ya un apoyo abierto, militar, y entonces eso realmente no tiene precedentes casi que desde el periodo de la posguerra. Entonces está Alemania interviniendo ya abiertamente, declaraciones en el Bundestag donde ellos dicen estamos abiertamente con Ucrania. El Reino Unido acaba de aprobar otro paquete de ayuda de 315 millones de dólares esta semana. Francia en menor medida, pero también ha estado cooperando. Y lo que vienen a hacer estos estados eslavos occidentales, digamos lo que es una República Checa, una Eslovaquia, veía hoy que hay cadenas de suministro de tanques que están llegando directamente desde Eslovaquia, Polonia desde luego, y con una característica, y es que desde que desapareció la Unión Soviética, estos países han sido hostiles a Rusia. No solo se integraron a la OTAN, sino que ha habido todo un revisionismo dentro de sus escuelas y tanques y centros de pensamiento con respecto a lo que deben ser las relaciones con Rusia. Hay una hostilidad muy grande. Y yo lo decía incluso en la misma Ucrania. Hace poco Anna Applebaum publicó un libro muy famoso, es una historiadora muy reconocida, casada con un diputado polaco, ella es norteamericana de origen judío, titulado La hambruna roja, el plan de Stalin para exterminar Ucrania. Lo que usted encuentra en ese texto es abiertamente algo que en efecto no se puede negar, y es que el Holodomor, la hambruna de hace 90 años mató millones de ucranianos y que la NKVD tuvo mucha responsabilidad. Pero la línea que están desarrollando esos autores muy de la derecha es una línea abiertamente antirrusa, es decir, hay un creciente interés por friccionar y dañar históricamente el contexto de las relaciones
Rusia versus los estados de Europa del Este. Y esto Estados Unidos lo ha sabido aprovechar muy bien en su constante confrontación con Rusia, porque esto no viene de ahora. La relación de los 8 años de Obama con Rusia fue muy complicada, pasando por el caso Snowden, el Euromaidán, las sanciones, la intervención rusa en Siria, la cooperación rusa con los turcos para evitar la caída de Erdogan y un largo etcétera, que tras bambalinas estaba promovida por Estados Unidos. Fueron 8 años muy tensos, si ustedes los miran en detalle. Los 4 últimos años de Bush fueron complejos, particularmente después del discurso de Putin en Múnich en el 2007, en la conferencia de seguridad, que es un discurso donde cuestiona abiertamente el orden unipolar liderado por Estados Unidos, y luego la intervención rusa en Georgia contra Saakashvili en 2008 por el tema pues de Abjasia y Osetia. Y ahí pasó algo curioso hace 14 años, y es que la OTAN y empresas privadas de mercenarios, algunas empresas inglesas, israelíes principalmente, estaban armando al ejército georgiano. Lo que pasa es que Georgia es un estado muy pequeño, de unos 4 o 5 millones de habitantes, con ejército obviamente mucho más limitado, y una cosa muy importante, no sabían usar ese armamento. Entonces, Occidente, entiéndase Occidente aquí la OTAN, la Alianza Transatlántica, leyó muy bien eso. ¿Qué hicieron en Ucrania? Resulta que Ucrania es un estado más grande que Georgia, tiene una frontera común muy larga con Rusia y tiene más habitantes que Rusia, tiene un ejército más convencional, más organizado, mejor equipado. Pues se dieron cuenta que a Ucrania en algún momento había que dotarle de ese armamento, pero antes había que enseñárselo a manejar. Y eso explica la facilidad con la que los ucranianos están utilizando estos sistemas de guerra electrónica, por ejemplo. Y es la explicación más razonable para comprender por qué en ciertos puntos de la ofensiva el ejército ruso parece atascado. Hablo particularmente en todo ese corredor y esa zona de Mariupol, que esa ciudad está siendo completamente destruida. Basta ver las imágenes que vemos a diario y donde se han confinado esta resistencia muy fuerte ucraniana en esta serie de Azovstal. Esa es una serie construida en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial que incluso los nazis asediaron. Tengo entendido que tiene fortificaciones, túneles, kilómetros, tiene digamos, donde aprovisionar víveres, armamento, rutas de escape, etcétera. O sea, no, es casi como una ciudad dentro de la ciudad. Eso ha dificultado que el ejército ruso proclame pues el control total de Mariupol. Y algo que está pasando hoy es que ya hay una tensión entre Israel y Rusia, porque Rusia ya está señalando abiertamente a Israel de enviar mercenarios a combatir al lado del batallón Azov. Algo así haya que dejar un poco el lado ideológico y histórico, porque estos son asuntos de recursos. No va a ser curioso que haya, me parece en lo personal, curioso que haya mercenarios o exmilitares israelíes combatiendo al lado del batallón Azov. A mí me han mandado los videos, incluso me pareció súper curioso en estos días ver un video de unos exmilitares israelíes saludando en hebreo a unos miembros, a unos ultranacionalistas ucranianos, militares ultranacionalistas, y ellos respondiéndoles en ucraniano, deseándoles un feliz Pesach, la Pascua judía que acabó de terminar hace unos 10, 12 días. Eso es una cosa bastante. Entonces, eso, ¿a qué quiero llegar con esto? Que es un conflicto que se está internacionalizando. Los turcos están interviniendo con esos drones que han dotado al ejército ucraniano. Canadá también está interviniendo. Australia también está interviniendo. No sé a qué nivel países como Japón y Corea del Sur. Entonces, aquí Rusia está luchando, digamos, contra una coalición internacional muy fuerte. Esa es la explicación ya estratégica y no táctica de por qué la ofensiva rusa no logró fulminar y liquidar completamente las defensas y el ejército ucraniano. Porque es que a Ucrania no solo le están dando material defensivo, sino también material ofensivo y material pesado. No el famoso material liviano, tecnológicamente avanzado, pero a fin de cuentas liviano, el que les hablaba la última vez, sino ya un armamento más de ofensiva. ¿En qué está en desventaja Ucrania? Ucrania está en clarísima desventaja en capacidad aérea, no la tiene. No tiene nada que hacer frente a Rusia. Decretar una zona de exclusión aérea es entrar de frente en guerra con Rusia. Dudo que Occidente lo haga. Y
mandarle aviones como se intentó a través de Polonia para que Estados Unidos se lo repusiera a cambio de que Polonia le diera unos cazas de la época soviética a Ucrania, tampoco fue posible a pesar de la intención polaca de hacerlo. Entonces, ahí que se ve. Ahí se ve que sí está ese miedo de Occidente a que el conflicto está. Occidente quiere una proxy war, una guerra en las fronteras, en las proximidades. Es donde en un tercer estado se enfrentan dos potencias con agendas diametralmente opuestas. En este caso, como decía Augusto, que me antecedía mi exposición, pues un tema pues de recursos, rutas de gas, gasoductos, energía, claro. Pero Rusia tiene una agenda con respecto a su proyección internacional en ese nuevo orden mundial de la energía, por así decirlo, y Occidente en cabeza de Estados Unidos pues tiene otra agenda. Entonces, están chocando esos dos poderes en Ucrania. La desventaja para Rusia es que están chocando en la frontera de Rusia, están chocando en lo que sería, me perdonan la expresión, no quiero resultar ofensivo, lo que sería, entre comillas, el patio trasero de Rusia, porque es que Ucrania fue parte de la Unión Soviética y el origen de la nación rusa está en Kiev, no está en Moscú. Y hay una conexión histórica innegable como eslavos orientales entre rusos y ucranianos. Así que desde ese punto de vista, ahí Rusia está a la defensiva y Putin lo admitió, no podemos permitir que la OTAN se nos siga expandiendo. Hay una entrevista muy famosa con Oliver Stone, una serie de 4 programas donde entrevista a Putin, el famoso cineasta estadounidense de 4 capítulos, y Putin en un momento de la entrevista dice, es que nosotros no vamos a permitir que la OTAN nos cerque de esa manera. Nuestra reacción va a ser más barata, pero mucho más agresiva y tosca. Palabras textuales de Putin, año 2017. ¿Qué quiere decir? Que Putin ya tenía esto más o menos en mente hace muchos años. Y la reacción de la que Putin amenazaba en ese momento de barata y tosca es la que estamos viendo hoy en día. Ahora, los reales costos para Rusia, en términos no de vida, sino económicos de la guerra, en ese punto son difíciles de cuantificar, porque son pérdidas en varios frentes. Por un lado está el tema de las sanciones, por otro está el tema pues del embargo al gas, de los países a los que Rusia le corta el suministro, como pasó con Bulgaria y Polonia, de las transferencias en rublos y no en dólares. Bueno, otro tema, otro frente es cómo está afectando eso internamente las principales variables macroeconómicas de Rusia, que sin lugar a dudas les tienen que tener afectadas. Otro punto es lo que está pasando con la fortuna de los oligarcas, porque Rusia tiene hombres, tiene una élite de oligarcas que están entre los hombres más ricos del mundo. O sea, ¿qué está pasando también con las fortunas? Y otra cosa importante ahí que hay que tener en cuenta ya es qué ha gastado Rusia en armamento. Y en el campo de acción, entiéndase, porque una guerra es costosa, una guerra requiere suministros, requiere rutas logísticas para la provisión de esos mismos suministros, requiere armamento, pertrechos, combustible, o sea, no es invadir y ya. Detrás del despliegue de un ejército de 100, 150.000 hombres, hay toda una logística sumamente costosa. Entonces, no sabemos, todavía no tenemos un cálculo aproximado de cuánto puede estar perdiendo Rusia. Hay quienes dicen que Rusia está perdiendo en promedio solo la parte del teatro de operaciones $1.000 millones diarios. Eso es difícil asegurarlo, es posible, quizás sea menos, quizás sea más, pero eso ya nos da una aproximación. Y voy a poner una comparación. La intervención rusa en Siria, que fue un éxito rotundo para Rusia, contundente. Es decir, porque no solo derrotó el Estado Islámico y afianzó un régimen moribundo que era el de Bashar al-Assad, sino que reposicionó a Rusia en el Oriente Medio con otras potencias regionales como Israel, Arabia Saudí, Irán y Turquía. Esa intervención que fue principalmente aérea, a través de la base aeroespacial de Jameimin y la naval de Tartus, le costó a Rusia en promedio $1.000 millones al año. O sea, y eso fue en 2015 que arrancó la intervención. Septiembre de 2015, estamos hablando de hace 6 años y medio. Es decir, Rusia habría gastado 6.500, 7.000 millones de dólares. Eso es nada para un país como Rusia, para un ejército como el ruso y para una economía como la rusa. Y es nada frente a los resultados tan favorables que obtuvo Rusia en ese conflicto. Entonces, eso es lo que parece, eso es lo que
y los invito a que reflexionemos sobre eso. Es decir, aquí evidentemente sí hay un costo mucho más grande para Rusia. Es decir, obviamente Siria no se puede equiparar en todos los sentidos con Ucrania, pero Putin logró una victoria geopolítica importantísima en poco tiempo, con un mínimo costo de vidas y de sacrificios técnicos, humanos y logísticos, y de una forma pues muy barata, es decir, con unos costos muy manejables, incluso transables para ni siquiera para una potencia, para un país medio. Turquía habría podido sortear ese conflicto con ese costo, Irán, bueno, Israel, Arabia Saudí, cualquiera de estos países. Entonces, lo que pasa en Ucrania se le puede convertir, o se le, porque esto apenas está empezando en una válvula de escape de sangre muy grande a Rusia. Rusia, el 9 de mayo, que se conmemora el día de la victoria sobre los nazis, el aniversario número 77, ya se está especulando que Putin va a hacer un gran anuncio. Unos dicen que Putin va a declarar por finalizada la operación militar especial. Otros dicen que ya abiertamente va a iniciar todos los trámites ese día para un referéndum tipo Crimea, separatista de Donetsk y Lugansk. Otros dicen, otros más extremistas, que podría incluso acudir a armamento nuclear táctico, no estratégico, táctico. Y hay quienes dicen que ese día podría redoblar su ofensiva contra las principales ciudades ucranianas, una ofensiva principalmente aérea, replicando la estrategia siria. Todo eso es especulación. Una cosa dicen los medios de comunicación con fuentes británicas, otra cosa dicen los que tienen fuentes francesas, alemanas, norteamericanas, etc. ¿Qué se ve ahí? Ahí lo que se ve es que la guerra, los últimos 15 días, más o menos, estamos en el día 70 hoy, pongamos las últimas 2 semanas, está entrando en una dinámica curiosa, y es que de pronto está perdiendo un poco la guerra como tal, el conflicto militar como tal, está perdiendo ya la relevancia noticiosa en algunos medios. Usted puede ver RTV en España todos los días, en YouTube los 10 minutos, y ha bajado frente al seguimiento que se le hacía hace 15 o 20 días. Y otra cosa es que la guerra ya propiamente en el campo de operaciones se siente ya como en un juego de suma cero. Es decir, sale una noticia buena de Rusia, otra noticia buena de los ucranianos, pero ni los ucranianos recuperan Mariupol, ni los rusos la dominan totalmente. Estamos más o menos como en ese punto. O sea, necesita un nuevo hecho desde el punto de vista táctico-militar como para destrabar el asunto, de cualquiera de los dos bandos. Porque lo que se puede avisorar ahí ya es un conflicto de desgaste, un conflicto prolongado de baja intensidad, que yo diría que, por ejemplo, Rusia no quiere jugarla de eso, dado los costos económicos y en vidas que tendría. Y para Ucrania también sería muy costoso, porque es que Ucrania es la que está poniendo los muertos, no se nos puede olvidar eso. Ucrania es la que está poniendo las ciudades, los edificios, las infraestructuras, los trenes, es decir, el país que están destruyendo, que están arrasando, es Ucrania. No es Polonia, no es Alemania, no es República Checa, no es Francia, es Ucrania. Entonces, Ucrania es la que está poniendo la sangre. ¿Hasta qué punto la élite ucraniana va a aguantar eso? Digamos, por más, y va a lograr sostener eso, por más controlada, entre comillas, que esté por Occidente. Ustedes han visto que a Kiev llegó la señora Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Hace poco llegó Boris Johnson, el canciller alemán, el actual presidente de Alemania y ex canciller iba a ir, pero Zelensky finalmente canceló esa visita. O sea, fue el secretario de Estado, Blinken, de los Estados Unidos, junto con el secretario de Defensa. Han prometido más armamento para Ucrania, más fondos para Ucrania, para apoyar a los refugiados, para sostener el gobierno, etc. Pero eso ¿qué le va a representar a Ucrania? Pues más destrucción. Si te están dando más fondos para la guerra, más fondos para armamento y más fondos para atender población refugiada, por definición se entiende que ese dinero se está dando es para que el conflicto continúe, no para que el conflicto pare. Entonces, ahí es lo difícil. Y lo que yo dije, creo que fue en este grupo, no sé si fue en este panel o en otro, de que Zelensky inicialmente era rechazado en los círculos más de derecha de la élite ucraniana, como tipo la línea de Poroshenko, la línea de Yushchenko y demás.
pero Zelensky ya el papel de liderazgo tan importante que ha logrado a nivel internacional ya lo está llevando a alinearse dentro de Ucrania con esos sectores, porque también quiere mantener la unidad de la cohesión de ese gobierno frente al enemigo común, que es el invasor. Entonces, el liderazgo de Zelensky es muy importante en el sentido que le ha dado también parte de vitalidad a los ucranianos para seguir resistiendo, ha logrado mantener ese gobierno, y sin ser un hombre sin experiencia militar, sin conocimiento militar, sin experiencia política, porque viene a ser un cómico de un canal de televisión de unos grandes oligarcas de Ucrania, Igor Kolomoisky, con grandes intereses en la zona industrial de Ucrania, un banquero ucraniano, sin duda ha logrado estar, digamos, más allá de las expectativas de lo que se esperaba de él. Entonces, ¿qué se ve ahí? Y el liderazgo de Putin, un liderazgo internacionalmente por los medios de comunicación occidentales completamente cuestionado, desdibujado y, a ver, por usar un término, un liderazgo ya satanizado. Ya hay una satanización a nivel internacional muy grande de la imagen, no solo de Rusia como Estado, digamos, invasor, sino de la figura de Putin, que al punto de que lo comparan ya mucho con Hitler, con Stalin, etc. Entonces, eso va a generar un desgaste muy grande sobre Rusia y sin duda va a aumentar más las presiones internas. El poder de Putin dentro de Rusia es muy grande y Putin se ha logrado afianzar con su propio pueblo y su propia gente. Por ejemplo, los medios de comunicación en Rusia, controlados por el Kremlin, hablan ya abiertamente de que Rusia está en guerra con la OTAN, o que estamos a las puertas de lo que sería la Tercera Guerra Mundial. Puede ser solo retórica y propaganda, pero que ya lo diga Lavrov, que lo diga el ministro de Defensa, que lo diga el mismo Putin, ya va prendiendo un poco en las alarmas. Yo soy de los que creo, y con esto quiero finalizar mi intervención, en otro momento pues ya mostraré los mapas, yo soy de los que creo que entre más se alarga el conflicto, aumenta exponencialmente la probabilidad de que se salga de las fronteras de Ucrania. Ejemplo puntual, Transnistria, la zona prorrusa de Moldavia, la misma Polonia, Rumanía, bueno, en fin, un largo etcétera. La probabilidad de que el conflicto, si sigue como va y se prolongue tipo lo que pasó en Siria, se salga de Ucrania, es cada vez mayor. Y si el conflicto se sale de Ucrania, por cualquiera de los actores, por cualquier motivo, el conflicto va a adquirir una nueva dinámica de consecuencias, pues, y en este momento, pues, inimaginables. Entonces, realmente, el riesgo que se ve es ese, que el conflicto escale más allá de las fronteras ucranianas. Y hay otro riesgo menor, pero quizás más próximo, y es que dentro de Ucrania se agrave, porque una de las dos partes lo quiera resolver a su favor. Sea Occidente que se la juegue toda con Ucrania, incluso ya dándole armamento todavía más pesado, o la posibilidad de aviones a través de Polonia y República Checa, por ejemplo, que se ha planteado, o ya del lado de Rusia, ya el despliegue de mayores ejércitos, contingentes, ya bombardeos aéreos ya a mayor escala, y hasta el empleo de armas nucleares, que es algo que, aunque se descartaba hace 2 meses, ya hay una probabilidad de un 10, 15, 20% de que se pueda llegar hasta allá. Entonces, yo creería que el conflicto está lejos de solucionarse. El conflicto va para largo. Y ojo, lo que decía Augusto es muy cierto. A mí me preocupa, por ejemplo, qué va a pasar en unos meses en muchos lugares del mundo tan dependientes de las importaciones, por ejemplo, de trigo. Es decir, es que este conflicto en Ucrania puede desatar una hambruna a nivel global en muchos focos del planeta. Eso es lo que no hemos calculado bien. Y las enormes presiones inflacionarias que vienen generando el conflicto. Usted mire cualquier país en este momento tiene los índices de inflación más altos en décadas. España tiene los más altos creo que en 27, Estados Unidos tiene los más altos en 40, desde la recesión de principios de los 80. Colombia, pues nuestro país tiene los más altos desde hace 23 años, desde la crisis de fines de los 90. Argentina tiene la inflación creo que más alta del corralito, y etcétera. Es decir, hay unas presiones inflacionarias a nivel global muy grandes. Y la guerra en Ucrania, aunque no haya explicación total a ese fenómeno, sí tiene mucho que ver.
Yo creería ya que con esto pues cierro mi intervención. Muchas gracias por permitirme participar. Aquí tengo unos mapas como más o menos para mostrar cómo va eso, si desean los proyectos, si no, en otra ocasión con mucho gusto. Doctor Fabio, ¿cuánto demoraría la presentación de esos mapas? Permítame, yo reviso algo. Ok, permítame. Mapa por acá. Son más o menos unos 10 mapas, yo creería que... Pues me demoraría unos 10 minutos, aunque no creo muy necesario. A ver, la verdad no sé. Si quieren los muestro, los mostramos brevemente, me demoraría unos minutos más. O lo dejamos para otra ocasión, no hay ningún problema porque siempre son como una veintena de mapas. Obviamente en algunos no entraré en detalle, en otros sí. Entonces la verdad no lo sabría con exactitud, pero si desean hago la proyección con mucho gusto. Abramos el diálogo entre todos porque tenemos las 5:35 de la tarde hora de Colombia. Haremos el diálogo y si alguien quiere ver un mapa en específico lo puede solicitar. Está abierta la posibilidad de que el doctor Fabio pueda compartirlo. Se la dejo abierta. Marta Costa, está muy bien. Está viendo muy hermosa. Adelante. ¿Quién quiere participar? Hay en la parte que dice reacciones, en la parte de abajo, hay una forma de levantar la mano y pedir la palabra. Adelante. Jorge León. ¿Quién quiere hablar? Jorge León, Hernán. Adelante, Jorge León. Excelentes exposiciones. Muy importante las dos lecturas. Creo que estamos frente a algo inimaginable. Yo creo que... Perdóname, Jorge León. ¿Por qué no le cuentas a tu audiencia quién eres brevemente? ¿Cómo? ¿Por qué no le cuentas a la audiencia quién eres brevemente? Soy Universidad Nacional. Pertenezco en varias entidades nacionales, EITI, EDIAN, la Mesa Tripartita de Colombia de la Transparencia de la Industria Extractivas. Estoy dedicado a lo que es el análisis de la industria, de los territorios, los recursos naturales y la minería. Y fui gestor empresarial por más de 55 años y durante los últimos años dedicado a la academia. Mi reflexión, Hernán, es que volvámonos para Colombia y con toda seguridad que no dormimos. Todo ese problema que se menciona ahí, Colombia es un importador de alimentos, importa 14.500 toneladas de alimentos, casi que podríamos decir que la balanza alimenticia colombiana está dolarizada y nosotros dependemos casi en un 100% del maíz, el trigo, los cereales y cualquier cantidad de cosas, ¿cierto? Y esos cereales los importamos porque en el país producimos carne de pollo, de cerdo, huevos y toda serie de cosas. La comida colombiana está dolarizada y la está afectando y la va a afectar enormemente todo lo que vimos con Augusto y con Fabio en todas las implicaciones. Yo creo que la hambruna colombiana ya es... Sol, ya vengo. La hambruna colombiana es pronosticable para un corto plazo, ¿Por qué? Porque todo es importado y la capacidad de producción que tenemos, todos los factores de producción dependen de elementos importados. En el momento que ya empieza a haber que no tenemos una oferta de fertilizantes, de químicos, de todos los factores productivos de la agricultura, pues vamos para unas inflaciones desbordantes y todas esas cosas. Es una lástima que el país haya desaprovechado
oportunidades del pasado. Desde la academia estamos viendo a ver qué plantas de fertilizantes podemos montar con todas nuestras riquezas de fosfato, azufres, las rocas fosfóricas, el azufre y toda serie de cosas. Vemos con algún interés que el carbón, que ya está prácticamente enterrado, pues empieza a tener un protagonismo muy importante, pero nos queda todavía por definir y aprovechar esta oportunidad para definir la ruta del carbón. Tú y yo somos de la generación del doctor Gabriel Poder Ramos, donde se hablaba de que el carbón debería ser para llegar hasta la urea, para llegar hasta los fertilizantes y para todas esas cosas, y el país y las universidades y la academia dejamos pasar todas esas cosas. El país no tiene ninguna alternativa de producción de fertilizantes, y quien no tenga ninguna alternativa de producción, casi que depende de tener su vida económica equilibrada, está supeditado a las grandes consecuencias. Esta conversación de hoy, Hernán, es totalmente importante llevarla y ver las implicaciones a nivel nacional. Cuando hablaba Fabio de hambruna, cuando hablaba de todo el otro conferencista, de todo eso que se viene, son formas directas que nos van a llegar y ya, en un corto plazo. Nosotros, con la población, los niveles de desempleo que tenemos, las desigualdades, el proceso de urbanización y todas esas cosas, nosotros nos vamos a ver abocados a un problema nosotros y Latinoamérica de grandes magnitudes. Muy, muy importantes las dos charlas y por conferencistas totalmente ordenados y documentados. Muchísimas gracias, Jorge León, por tu participación. El grupo ha tenido la oportunidad de saber sobre tu trayectoria y saber que lo que estás diciendo es con conocimiento de causa por tus investigaciones. Le damos la palabra a Rodrigo Botero, no sin antes decirle a Clara Inés que por favor modifique la imagen. Adelante, Rodrigo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Un saludo muy especial. Pues me perdí una primera parte por estar sin internet, pero después me he disfrutado muchísimo la parte que me tocó el doctor Fenolar y después otra charla excelente. Yo quería preguntar, ¿realmente, qué tan factible es que haya una tercera guerra mundial, concretamente? Adelante. ¿Qué quiere responder Fabio Augusto? ¿Qué era posible? ¿Me oyen? Sí, adelante. Sí, adelante. Sí, yo he hablado que científicamente, cuando es un riesgo sistémico, que es lo que se está hablando ya, especialmente con la alimentación, científicamente la posibilidad de cortar un riesgo sistémico es globulizar, es decir, acotar. Si no se acota el riesgo, al final cae el sistema. Y eso es exactamente lo que está pasando. Desde mi punto de vista es irresponsable y acientífico lo que se está produciendo, intentando involucrar a más gente. Esa es la política de Ucrania. Y eso es peligrosísimo. Yo creo que sí existe riesgo si se va fuera de la ciencia. Es una cuestión científica, matemática. Y sí existe el riesgo. Yo, conociendo a los rusos, sí puedo garantizar que antes de que tener un problema con su madre patria, con la madre Rusia que ellos dicen, tiran bomba atómica o lo que haga falta. Porque cuando echan para adelante, echan. O sea, es gente en ese sentido con mucha soberbia, lo puedo decir hoy, y muy autoritaria. Yo creo que sí existe riesgo. Científicamente es globalizar. Es la única solución que hay. ¿Y el doctor Fabio qué opina? Doctor Fabio, ¿qué opina? Bueno, coincido con Augusto en el análisis que hace, pero agregaría un par de elementos. Mire,
El poder nuclear, por definición y práctica, desde 1945 hasta el día de hoy, ha sido disuasorio. Es decir, o sea, irnos a una guerra nuclear con las reservas de armamento que entre Estados Unidos y Rusia tienen más del 90%, es garantizar la anulación de cualquier esperanza de vida sobre la Tierra. Pero lo que yo sí veo es que por el afán de Ucrania y de la élite ucraniana de inmolarse, pueden terminar inmolando a gran parte de Europa. Fácilmente puede producirse una pérdida de control de la situación y los rusos emplear armamento táctico nuclear y desarrollarse una catástrofe ya por acción humana directa, como lo que pasó en Chernóbil, pero fruto del empleo de ese tipo de armamento. Yo sí tengo ese temor y lo veo, y la verdad lo veo factible, no mañana ni pasado mañana, pero en el corto plazo es posible, ¿sí? Además, porque hay una cosa muy delicada, y yo creo que las principales potencias europeas lo saben, sacando a Estados Unidos de acá, es su nula capacidad para hacer frente a un ataque ruso. O sea, ni Inglaterra, ni Francia, ni mucho menos Alemania tiene la capacidad para pelearle cuerpo a cuerpo una guerra a Rusia con armas nucleares de por medio. O sea, eso es algo sencillamente inimaginable, catastrófico y espeluznante. Pero parece por momentos que digamos, los gobernantes del Reino Unido, de Francia, incluso de Alemania, no son conscientes de eso. O sea, hay momentos donde el discurso escala tanto que parecen desconocer en qué mundo estamos realmente. ¿Qué tipo de armas hay desplegadas? ¿Qué tipo de armamento tiene Rusia? ¿Qué posibilidades tiene Ucrania apoyada por Occidente frente a Rusia? Entonces, la posibilidad de un conflicto nuclear a escala, por lo menos en Europa, para mí es muy alta. Yo diría superior al 50%. Rusia no va a permitir que toquen 1 centímetro de su territorio. Ningún ejército. Históricamente, y creo que en esto Augusto puede estar mucho mejor informado que yo, los rusos han sabido defender muy bien su territorio, por siglos. Y en los rusos hay un nacionalismo territorial muy marcado. Así como en los judíos hay un nacionalismo cultural supremamente arraigado, milenario, en los rusos hay un nacionalismo territorial muy fuerte. Y los rusos no van a dejar que en cualquier momento el conflicto se les vaya en contra y, digamos, peligre también su integridad territorial. Desde el momento que Rusia perciba el más mínimo riesgo a su integridad territorial, no le quepa la menor duda a todos los que están presentes, a cualquiera que lo escuche, que Putin va a pisar el botón. Eso sí, porque esa es una línea roja para ellos. Esa línea para ellos sí es intransable. Y eso en el fondo explica lo que está pasando. Es que también es la hostilidad y es el miedo de Rusia a la hostilidad de Occidente por la expansión de la OTAN. Eso a las fronteras de Rusia. Esa es una explicación de también por qué se dio el conflicto. De mi parte, sin justificar la agresión rusa a Ucrania, yo sigo diciendo desde el principio que Ucrania era un estado independiente con una integridad territorial reconocida internacionalmente, que Ucrania renunció a sus armas nucleares en el memorando de Budapest en el año 94 a cambio de que Occidente la protegiera y Rusia no la agrediera. Y ninguno de los dos cumplió, hablando en sentido estricto, porque Rusia la agredió, pero Occidente no la ha respaldado como se comprometió a hacerlo a partir de lo que suscribieron en ese memorando. Pero obvio es que Occidente tampoco lo hace porque sabe, y en esta parte coincido con Augusto, que ya meterse a una guerra abierta con Rusia en Ucrania es jugar con todo el equilibrio global y jugar con el planeta tal y como lo conocemos. Entonces yo creo que haya habido también cierta dosis de prudencia. Termino diciendo que si se presenta un conflicto nuclear a escala, es decir, la tercera guerra mundial, por así decirlo, Rusia no va a ser el segundo país que use armas nucleares. O sea, Rusia va a ser el país que va a utilizar las armas nucleares, ya no de una forma disuasiva, sino de una forma defensiva, aludiendo al discurso histórico de Rusia de la integridad de su territorio. Entonces,
el riesgo y eso la élite norteamericana y los halcones norteamericanos principalmente, y ya ni el Partido Republicano, no ya el Green Party tipo McCain, o Graham, pero ya eso también pasa en los círculos del Partido Demócrata. Los norteamericanos no han leído bien eso, o quizás por su soberbia se han negado a leer con cuidado, a observar con cuidado lo que puede hacer Rusia para defenderse de lo que sentiría ya una agresión de Occidente directa. Yo creo que ese es el umbral, Si Occidente pasa ese umbral, Rusia va a utilizar armas nucleares. A mí eso no me cabe la menor duda, y van a usar el mismo argumento que utilizó Truman cuando autorizó los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. Exactamente el mismo argumento va a utilizar Putin en caso tal de verse obligado pues a emplear ese tipo de armamentos, que ojalá nunca suceda. Yo con esto termino, ojalá una cosa así jamás vivamos para presenciar. Muchísimas gracias, doctor Fabio, por su participación. ¿Alguien tiene otra pregunta? Evelyn, ¿quieres preguntar algo? Marta. Javier. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta adicional? Pedro José. Sí. Sí, adelante. Hernán, gracias. A Augusto y a Fabián, muchas gracias por sus presentaciones. Lamento porque tuve algunos problemas con mi internet y en el desplazamiento se me varió en el vehículo por una chuzada que tuve, así que me excuso. Entonces fue como muy intermitente. De todas maneras, esto lo está grabando Hernán, compartir y lo quiero oír en su detalle. Muy interesantes. Yo no alcancé a escuchar la primera pregunta del doctor, no recuerdo cómo me expuso. Sin embargo, yo tengo pues varias inquietudes. En efecto, nosotros como Colombia vamos a tener unas dificultades enormes con respecto, pues desde el punto de vista de los productos agrícolas, porque Ucrania ha sido un gran proveedor de todo lo que tiene que ver con todas estas materiales importantes para la agricultura, pero también es proveedor de elementos electrónicos, eléctricos, y lo digo porque yo tengo demoras en la entrega de un vehículo. Hay un aditamento que se elabora en Ucrania y no me lo han podido entregar porque estoy esperando, o sea que me voy a quedar sin vehículo por un tiempo importante mientras me lo entregan. Yo digo, la pregunta que tengo y es que sí, o sea, el enfoque de Augusto me gustó por su vivencia, vida profesional, y la del profesor Fabián, pues por toda esta documentación. Sé que la ambición de Rusia, que todo que de Putin y de su afán de ser como el gran emperador, esto va a llegar hasta comprometer a Occidente. Esto, ¿ustedes qué conclusión pueden sacar si es que algo se puede visualizar? Es un personaje nefasto, Putin. Sin embargo, ¿ustedes qué visualizan? ¿Esto hasta dónde puede llegar? Porque los ucranianos, con su presidente, que ha mostrado un gran valor, pues como decía el profesor, no le va a resultar fácil a Rusia. ¿Hasta dónde llega a Occidente y que Occidente siga estados hasta que puedan tener a la provincia de Metropol de Mariupol, perdón, hasta dónde va a llegar y qué tiempo más se puede demorar? Porque pues ya destruyó a Kiev y sigue con las otras ciudades. ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta dónde tuerza pueden a torcer el brazo los ucranianos? ¿O hasta dónde? Perfecto, Marta. Rodrigo, ¿tu pregunta tiene alguna relación con lo de Marta? Para darle la palabra también a... No, es otra cosita, que respondan ahí. Entonces, adelante, doctor Fabio o Augusto.
Como quieras, Fabio. Augusto, bien, pues arranca tú. Listo. Sí, Listo. que va a afectar seguro, porque es un problema sistémico más allá de Rusia. Es decir, es lo que yo he hablado al final. Ellos, como muchos otros, han visto el problema y han actuado, bueno, captando recursos. Actualmente yo ya he leído que hay problemas en la alimentación en Sri Lanka, Brasil, Pakistán, Turquía, me parece que es Bolivia, y se ha hablado hasta de Estados Unidos. Es decir, va a haber problemas y el problema alimenticio es gravísimo. Ya he hablado que Bardi lo considera no lineal. Es decir, y hoy he mandado yo al grupo el problema de los contenedores que hay en Shanghái. Es decir, es un problema caótico. Cualquier mínimo cuestión va a influir sistémicamente. Luego, en cuanto a Mariupol, desde mi punto de vista, la han arrasado, pero no es por casualidad que la han arrasado, ¿no? Mariupol va a ser, van a rehacer la ciudad. Va a ser una, esa es mi opinión, va a ser una ciudad rusa y va a empezar desde cero. Eso lo hicieron después de la Segunda Guerra Mundial en muchísimas ciudades. Minsk, por ejemplo, en Bielorrusia es así. Es decir, saben que Rusia también tiene un punto esotérico. Ellos llevan la ciencia más allá, a otra dimensión. Entonces, hay un analista que es curioso, que se llama Onufrienko, que dice que Mariupol va a ser el inicio de la formación de una nueva ideología. Y en concreto habla de eliminar burocracia. Es decir, ellos están pensando en otro modelo, en un nuevo orden. Y yo creo que Mariupol es el punto además porque es el Marazov, que es fundamental. Así que yo creo que con eso va a afectar sistémicamente y se va a organizar un nuevo mapa. Y esto ya lo discutí mucho. Con la tecnología vendrá otro mapa distinto. Es ni más ni menos que es lo que está ocurriendo. ¿Y el tiempo? ¿Qué crees? Yo no creo que vaya a durar mucho la guerra. Yo no creo que vaya a durar mucho. Yo creo que va a ser corta y lo que pretenden, que es el Donbass y el sur de Ucrania, que, bueno, eso lo dije desde el principio, que lo que buscan, y es lo que hemos planteado, es la logística energética, que es lo que está dentro, lo que hemos hablado, de la ruta de la seda. Y es lo que ellos pueden alcanzar, y yo creo que al final va a ceder Occidente. Y quería un último comentario para que se hagan idea. El rublo antes de la guerra estaba $1, 85 rublos. Se lo digo también a Mario para que lo tenga a Fabio para que lo tenga en consideración. Durante la guerra pasó $1 a 145 rublos. Hoy $1 son 65 rublos. O sea, se está revalorizando el rublo. Cuidado con todo esto. Que a lo mejor estamos completamente equivocados. Igual que se ha comentado el asunto de Polonia. Cuidado también con los amigos. Porque Polonia, históricamente, una parte de Ucrania es de ellos. Veremos al final si no se reparte entre Rusia y Polonia y Ucrania. Pero yo no creo que dure mucho, ¿eh? Ya. Gracias, Augusto. Fabio. No hay de qué, es un placer. Bueno, yo creería, la verdad es que esto es muy complejo porque estamos asistiendo a una era de lo que llaman las nuevas guerras. Y las nuevas guerras se sabe mucho los paradigmas exantes y los paradigmas convencionales. Yo creería que con la guerra de Ucrania se está abriendo un nuevo paradigma y es una nueva reconfiguración, no solo del mapa, sino también de esa gran geoestrategia global. La geoestrategia por los recursos, la geoestrategia por el control territorial, la geoestrategia por las zonas comerciales, la geoestrategia por los dominios de las zonas donde se están desarrollando las grandes patentes tecnológicas del mundo. Yo sigo creyendo firmemente que Ucrania es un punto clave en la geopolítica global. Y ese conflicto no obedece meramente a las razones que tanto los líderes de Ucrania como de Rusia públicamente están diciendo. Hay temas mucho más de fondo que Augusto ya trató. Si bien el conflicto regularmente puede terminar pronto, algunos dicen que terminaría el lunes 9 de mayo con un anuncio de Putin sobre una victoria parcial en el Donbass. Yo creo que también existe la posibilidad de que esto se vuelva un nuevo Afganistán, obviamente guardando las proporciones para Rusia y para Occidente, porque
definitivamente ha resultado muy complicado, no se puede negar, tener el control de un país de 600.000 kilómetros cuadrados. Y por otro lado, Occidente ya lo aprovisionó con demasiado armamento. Ayer prendían las alarmas en el Pentágono, digamos los que llevan la contabilidad de las reservas de armamento, de todo lo que ha salido de Estados Unidos hacia Ucrania. Incluso estaban preocupados porque dicen, por ejemplo, los misiles tierra-aire de mediano alcance de Estados Unidos ya salió, no recuerdo el porcentaje, pero es el más alto en la historia. Es decir, ya estamos perdiendo incluso la capacidad de armamento que teníamos de reserva. Tocaría entrar o hacer más, lo que va a beneficiar pues a las grandes industrias armamentísticas del mundo, o buscar eso en terceros estados y pagar, que eso no es gratis. Y ahí sí creo que definitivamente lo que se ve es que el conflicto se puede prolongar. Yo sigo insistiendo, así llueva sobre mojado. La probabilidad de que el conflicto se salga a las fronteras de Ucrania es alta. Si el conflicto se sale a las fronteras de Ucrania, se puede estar hablando del conflicto más grave en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, que de por sí ya muchos dicen que este es el más grave. Entonces, a mí lo que me da escozor, como pasó en Siria con los ataques químicos, que finalmente Occidente no intervino muy a fondo, es que haya o un ataque de falsa bandera por parte del sector más radical del ejército ucraniano, o una salida en falso de las tropas rusas y el conflicto adquiera pues una dimensión mayor. Porque cerrar el conflicto hoy, en los próximos días, para mí sinceramente, con lo poco que he analizado, es dejarlo en tablas militarmente y abocar el mundo a una crisis en la que ya estamos pues de alimentos, de fertilizantes, etcétera, de materias primas, y dejarlo en tablas por esta razón, porque Ucrania queda parcialmente destruida. Ucrania queda partida en el sentido que probablemente esa zona del este en algún momento próximo se integre a Rusia, pero Ucrania queda con el honor, entre comillas, de haberse defendido del invasor y de haberle propinado un golpe muy fuerte. Y Rusia queda con el triunfo de haber arrasado Mariupol, de haber conectado esa zona estratégica con Crimea, haber anexionado ese haberle mostrado los dientes a la OTAN, ustedes aquí no se me meten, esto acá lo respetan, pero también con el costo humano y económico y de sanciones más grande que nos podamos imaginar y sin haber logrado subyugar el enemigo. Porque yo sí creo que Putin quería tomar el gobierno de Zelensky. Ya cambió el discurso, pero Putin al principio, cuando lo llamó drogadicto, incluso invitó al ejército ucraniano a intervenir, a darle un golpe para negociar con los militares ucranianos directamente los términos de lo que sería una hipotética rendición de Ucrania. Entonces, Rusia no calculó bien eso. Putin fue matizando el discurso. Ya Lavrov dice que no buscan un cambio de régimen en Kiev, pero el discurso era muy distinto hace 7, 8 semanas. O sea, yo lo recuerdo, incluso están los videos, los audios de Putin diciendo, nosotros no reconocemos ese régimen no tiene posibilidades de sobrevivir, ese régimen se tiene que ir al suelo. Entonces, para mí esa ha sido una derrota de Rusia, no haber sido capaz de tumbar ese régimen. Así como sostuvo al Assad en Siria, todos creíamos o seguimos creyendo que Rusia tenía la capacidad de tumbar el régimen ucraniano, que es abiertamente rusófobo o antirruso. En esa parte Putin tiene razón, es un régimen abiertamente hostil a Rusia. Entonces, realmente la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿por qué Zelensky todavía está en el poder? O sea, es una pregunta muy interesante que hay que dejar en el debate. Y yo creo que en este momento, la persona que realmente tiene la capacidad de que el conflicto escale más o desescale más es Zelensky, justamente por eso, porque si Zelensky se sienta con los rusos a negociar amistosamente, entre comillas, los 6 puntos que propuso Rusia, la guerra va a terminar en una mesa de negociaciones, en un tercer estado. Pero si Zelensky se radicaliza más de lo que ya está, el conflicto va a continuar posiblemente escalando porque Occidente le va a seguir suministrando armamento. Y el tema mediático aquí, las guerras del siglo XXI, no podemos desconocer, tienen un frente muy poderoso, que es el frente propagandístico informativo. En la era de las redes sociales, la desinformación y la posverdad. Ese elemento hace de esta guerra algo muy diferente a lo que habíamos visto antes.
Adelante, doctor Rodrigo Botero. Rodrigo. Hola, buenas noches. Otra vez. Yo quería preguntar otra cosita. ¿Qué efectos puede tener un agravamiento de la salud de Putin? Para mí eso es parte, con todo, qué pena, para mí eso es parte de la guerra informativa, que tiene cáncer, que se va a operar yo no sé de qué, que va a dejar el poder. Vean, Vladimir Putin gobierna Rusia desde el 9 de agosto del 99, cuando lo dije en primer ministro de Boris Yeltsin, y luego cuando ganan el 2000 las elecciones, con una vertical de poder. Él tiene completamente garantizada la sucesión en caso tal de que algo suceda pues con su salud o su integridad física. En el hipotético que suceda. Hace 7 años no cogió mucha fuerza, pero salió un rumor en medios creo que británicos de que Putin tenía cáncer de esófago o cáncer de páncreas, algo así, como en el 2014-2015, y que le quedaban 3 años de vida. Y que Putin lo que quería hacer era garantizar una sucesión controlada. El señor está muy bien, los 66 años los celebró semidesnudo por allá, con buen vino. Entonces, o sea, con todo respeto, yo discrepo y dudo seriamente de esa información. Puede estar enfermo, tampoco se puede descartar. O incluso puede ser contrapropaganda rusa. Es que vuelvo y les digo, la guerra informativa es una cosa muy complicada. Puede ser la misma contrainteligencia rusa la que esté suministrando esa información a Occidente. ¿Con qué objetivo? No sabemos. Los rusos en la contrainteligencia son muy avanzados, mucho, mucho. Le llevan años luz a muchos servicios de inteligencia occidentales. Entonces, pero también puede ser una estrategia del mismo Occidente. Si fuera cierto que él está enfermo, que tiene un cáncer avanzado, que ya tiene Parkinson y que le quedan pocos años de vida, si eso fuera cierto, supongamos que eso sea cierto, en Rusia hay elecciones en el 2024. Él va hasta el 7 de mayo del 24, con posibilidad de reelegirse otros 2 periodos más de 6 años, es decir, hasta el 2036. Yo creería que la primera persona que sabría más o menos cuánto le queda de vida es él. Entonces, si eso es cierto, a mí no me cabe la menor duda que ya tendría la sucesión organizada, digamos, para que se produjera una transición, entre comillas, controlada. Porque si a algo le teme Putin es al desorden, al caos y a las revueltas populares. Putin le tiene el pavor a eso. Hay que ver cómo se puso Putin con las revueltas en Rusia que alimentó Occidente en 2011 tras las elecciones parlamentarias. O sea, la reacción tan agresiva de Putin contra Hillary Clinton, por entonces secretaria de Estado. Entonces, yo eso discrepo profundamente. Que haya un plan de los oligarcas para matarlo, para tumbarlo, los silovikis, también, porque Putin ha sido sumamente cuidadoso en armar esa nueva élite de poder en Rusia. Lo que pasó con Yadurkovsky y Berezovsky, que Augusto lo debe conocer mucho mejor que yo, son clarísimos ejemplos de cómo Putin aseguró esa estructura de poder. Entonces, yo personalmente digo que eso obedece más a un deseo de Occidente expresado a través de la propaganda o a una contraestrategia de los mismos rusos. Lo vería factible que sean los mismos rusos los que estén entregando información falsa. ¿Con qué? ¿Quién sabe con qué propósito? Gracias. Bien. Gracias, doctor. Tenemos que son las 6:10 de la tarde. Le quería preguntar a Luis Fernando Montoya, Luis Javier Gómez, Pedro José Navarrete, si desean hacer la última pregunta para que vamos concluyendo. Una última pregunta, Hernán. Adelante, Luis Javier. ¿Qué conclusión podríamos sacar de esta conferencia hoy? ¿Quién la quiere contestar? ¿Me preguntas? Es una pregunta, ¿no? Sí, una pregunta, como para redondear ya como la conferencia. Para mí la conclusión es clarísima. La conclusión es que existe una cortina de humo que es vía simbolismo detrás de un problema gravísimo que es de todo el sistema, ni más ni menos. Y por eso que esté Putin o no esté Putin va a ser exactamente lo mismo desde mi punto de vista. Es decir, se han percatado de que hemos llegado al límite.
Y una vez llegado el límite, cada uno se posiciona como puede. Es el sálvese quien pueda. Y cada uno ha hecho su nuevo mapa. Y Rusia ha hecho este. Esa es la conclusión para mí. Quiere decir que estamos en una guerra de globalización más que una guerra mundial. Sí, sí, pero es una guerra de falta de energía. Es decir, es una guerra por supervivir, de supervivencia. Claro, y en ese orden de ideas agrego que es una guerra constante por el control de los recursos. Sí. O sea, es que una lucha ya enferma por el control de los recursos. Porque quien controla los recursos, que cada vez son más escasos, va a tener ese poder. Entonces, en eso coincido con Augusto. Lo que hay de fondo ya es un quiebre profundo del sistema, ya es un asunto más estructural. Y el mundo que se reconfigure después de esto, pues no sabemos si en 1 año, 5 años, 8 años, va a ser algo muy distinto a lo que veníamos viendo por lo menos hasta antes de la pandemia, hasta diciembre del 2019, pero de la pandemia hacia acá y ahora lo que pasa en Ucrania, yo creo que aquí va a salir otra cosa muy distinta, sí, con repercusiones muchísimo más profundas de las que tuvo el 11S y lo que fue la lucha mediática contra el terrorismo y las subsiguientes guerras de Irak y Afganistán. Fíjate, una nota final. Quiero para que, dejar cuando los fertilizantes, la población, la curva de aumento de población es directamente proporcional a la industrialización de los fertilizantes. Es decir, una crisis de fertilizantes va a llevar consigo una disminución de población. Hasta ese punto va a llegar el salto. Es un salto singular. Bien, Luis Fernando. Perfecto. Luis Fernando, ¿quiere preguntar algo? Hernán, buenas tardes. No, yo todo muy claro, pues digamos que ya las preguntas que tendría, que son las posibles perspectivas y hasta cuándo, pues ya están resueltas. No tendría pues que preguntar otra cosa más. Agradecerles pues a los conferencistas. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por su participación. Deseo que pasen muy buena noche. Ya aquí también está llegando la tarde, allá está la medianoche. Y los esperamos nuevamente el próximo miércoles de junio, Dios mediante, con un tema que estamos viviendo en el mundo, pues va a ser el camino que deben tomar todas las instituciones educativas del mundo. Muy buenas noches, muchas gracias a todos. Gracias. Mil gracias. Un privilegio estar en contacto con todos ustedes. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Chao, un placer. Gracias. Hasta luego. Estén bien, chao. Gracias. Que estén muy bien, muy amables. Gracias, Hernán. Buenas noches. Feliz noche para Jorge todos. León, felices a todos, gracias.